Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Javi Same. Bueno, hoy vamos a realizar una tabla de precios de Responsi con HTML y CSS. El ejemplo final sería este. Si pueden apreciar, aquí se encuentra en tamaño PC. Y si trato de ajustar, por ejemplo, en tamaño tablet, de esta manera, y en tamaño móvil se ve de esta manera. Totalmente Responsi con HTML y CSS. Mencionarles también que tengo preparado ya una página en la cual pueden descargar una imagen de fondo, la que ustedes quieran, totalmente gratis, y también una página para que descarguen un icono que vamos a trabajar en el video. Entonces abro mi brackets. También mencionarles que en la descripción del video tengo un enlace de cómo instalar y configurar brackets para que me sigan en el video correctamente. Me dirijo a archivo, abrir carpeta y busco la carpeta que quiero trabajar. Lo tengo en el escritorio, pongo precio tabla, selecciono la carpeta y justo acá tengo preparado ya la imagen de fondo. Ahora voy a preparar el index.html. Seguidamente el estilo.css. Ya está. Ahora voy a bajar el icono que quiero trabajar. Entonces me dirijo a fontasi.me. En la sección login, como ya me encuentro registrado, simplemente me dirijo a New Fonts, o sea, nueva fuente, y acá busco, por decir, Sales. Voy a elegir este icono y me dirijo a Customize y le pongo acá como nombre precio. ¿Está? Seguidamente me dirijo a Publish. Si bajo un poquito me doy cuenta que la clase sería icon precio. Entonces lo tengo en mente, icon precio. Seguidamente me dirijo a Download, descargo. Lo pego en la carpeta donde estoy trabajando, descomprimo y simplemente elimino el comprimido y también el icon reference HTML. Ahora me quedo con esto. Ahora me dirijo a brackets. En brackets simplemente abro el index.html y el estilo.css. En cuanto a index, voy a hacer HTML 2.5 y presiono tabular. Me carga la estructura HTML. En cuanto al lenguaje, le agrego en español y en el título le voy a poner como precios. Control S, guardamos. Después del título agrego un link que va a ser por 2, asterisco 2, presiono tabular. En el primero le agrego estilo.css y el segundo el styles.cs, el cual son los iconos. Y por último le agrego un meta 2.vp. Control S, guardamos. En cuanto en el body, voy a agregar una clase llamada flex para hacerlo flexible y también una clase llamada modificador. Dentro de estos div voy a agregar una clase llamada tabla, la cual va a tener 3, lo pongo asterisco por 3. Ahora dentro de tabla va a haber un h1 con la clase título. Junto a ello va a haber un icon, bueno, un span con la clase llamada icon precio. ¿Cuál es esto? Icon precio. Junto a ello también va a haber un h3 con la clase llamada subtítulo. Junto a ello va a haber un párrafo con la clase llamada texto. Y por último va a haber junto a ello un enlace con la clase llamada enlace. Presiono tabular. Ahora, si se dan cuenta, me carga dentro de todo este div 3 div más que son tabla. Ahora voy a agregar títulos, por ejemplo, le agrego básico. Aquí lo voy a agregar como intermedio. Y justo acá lo voy a poner como avanzado. Al subtítulo le voy a dar, por ejemplo, 100, 200, 300. Y en cuanto al texto, le presiono con control y selecciono lo que es párrafo, 2, 3 y escribo Loren, seguidamente de tabular. Me carga el texto alternativo de Loren. En cuanto a enlaces, selecciono los enlaces con control y escribo, por ejemplo, adquirir. Control S, guardamos. Ahora nos dirigimos a la parte izquierda inferior, justo en vista previa. Le doy un clic y se me muestra este resultado. Ahora ya trabajaremos con los estilos. Entonces para ello lo que voy a hacer es tratar de ajustarlo en tamaño. Primeramente trabajaremos en tamaño móvil, por este tamaño, bracket igual, ahí está, para poder trabajar vista previa en tiempo real. Ahora me dirijo a estilo, entonces en estilo le agrego un
general para todo le pongo un box sizing de border box, que tenga un margin 0 y también que tenga un padding 0. Control S, guardamos. Ahora global, le voy a agregar un flex, la clase flex, ¿cuál es esta? Y también el modificador. Entonces digo flex, que va a tener un display flex, va a tener un flex wrap, y justify content center y align item center. Control S, guardamos. Y en cuanto a modificador, el cual va a tener un white del 100% y que sea margin auto, que se mantenga al centro. Control S, guardamos. Ahora me dirijo ya al body. En el body le voy a agregar un background image que va a tener lineal gradient, va a ser de RGBA 0,0,0.5, también RGBA 0,0,0.5, coma, le agrego un URL, el cual va a ser este fondo que hemos descargado. ¿Cuál es este? Y le agrego acá. Control S, guardamos. Vemos el resultado de esta manera. Ahí está. Ahora vamos a agregarle también un background size que sea cover, que se acople, y por último un edge de 100 VH. Control S, guardamos. O sea, maximizamos y tenemos este resultado. Entonces seguimos. Ahora ya trabajaremos ya con la tabla. Entonces copio y digo, esta tabla va a tener un white del 100%. Va a tener también un margin top de unos 30 píxeles. Un margin button de 30 píxeles también. Es decir, un margen superior y un margen inferior. Control S. Por último le agregamos un color white, que todo el contenido sea blanco. Control S. Ahora le agregamos un color para cada tabla. Entonces hacemos lo siguiente. Digo tabla, copio, le pongo 2 puntos y le pongo NH chill. Vamos a trabajar con la primera tabla, que tenga un background de 0.69. ¿Vieron? Se cambió. La segunda tabla, voy a copiar doble, esta y esta. Entonces le pongo acá número 2 y la tabla número 3. En la segunda le agrego un color medio verde, va a ser 70. Y en la última le voy a agregar también un background, pero va a ser RGBA de 0,0,0.7. Ahí está. Control S. Tenemos avanzado. Ahora nos dirigimos a título. Copio título y le agrego que va a tener primeramente un white del 100%, text align center, también va a contener un text transform uppercase, que se haga mayúsculas, margin top 20 píxeles y un margin button 20 píxeles también. Por último va a tener un font weight bold, negrita. Control S, guardamos. Ahora nos dirigimos a el icon precio, o sea el icono que hemos descargado. Entonces hago lo siguiente. Primeramente le agrego un display block, romper el flujo, que tenga un text align center, font size unos 80 píxeles. Ahí lo tenemos. Control S para guardar. Ahora trabajo con el subtítulo. Este subtítulo va a tener un font size 30 píxeles, text align center, margin top 20 píxeles y un margin button de 20 píxeles.
También le voy a agregar un white del 100%. Ya está. Ahora vamos a trabajar con el párrafo. Entonces el párrafo con la clase texto copio y digo de esta manera: que tenga un font size de 20 píxeles, line age de unos 30 píxeles, un margin de 10 píxeles. Ahí está. Seguidamente trabajamos con la clase enlace. Entonces copio, me dirijo acá y le agrego primeramente un display block, romper el flujo. Le agrego un text decoration none, que sea de color white, blanco. Margin auto, que se mantenga al centro. Text align center, que tenga un background 08 3D. De esta manera. Le agrego un white 200 píxeles, que tenga un border radius 50 píxeles, que tenga un padding de 10 píxeles, font size 20 píxeles, que tenga un margin top 20 píxeles también y un margin button de 20 píxeles. Ahí está. Tenemos en tamaño móvil de esta manera las tres columnas. Ahora al momento de pasar el mouse quiero que cambie de color, entonces digo enlace, dos puntos, hover, y le agrego un background, le agrego un B9 1A 05. Ahora paso el mouse y cambia de esta manera. Ahora, esto es en tamaño móvil. Ahora vamos a trabajar ya en tamaño tablet, tamaño PC. Entonces lo que hago es maximizar esto. Y acá también lo maximizo. Y me dirijo en la parte superior, más herramientas y por último herramientas para desarrolladores. Presiono en este icono y acá voy a elegir el tamaño 768. En tamaño 768 quiero que aparezca en dos columnas. Entonces digo arroba media screen en y le agrego un min white 768 píxeles. Entonces acá quiero que tabla tenga un white simplemente de 45% y que tenga un margin de 10 píxeles. Control S, guardamos. Ahora vamos a ver el resultado. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es en el tamaño 1024. En tamaño 1024 vamos a 1024. Quiero que tenga tres columnas y que la clase modificador que hemos agregado al inicio contenga simplemente 1000 píxeles más. Entonces en 1024, antes de esto, lo que voy a hacer es agregar la clase modificador. Va a tener un white simplemente de 1000 píxeles. Y aquí va a haber 30%. Control S, vamos a ver, ahí lo tenemos. Por último queremos que esta parte se alinee de forma superior, no centrado. Entonces le agrego a esta parte, le pongo align a intense flex star, que se alinee al inicio, por decir de esta manera. ¿Está? Ahora maximizo. Ahora cierro esto y veo en tamaño PC. Ahora quiero hacerlo en tamaño para pantallas más grandes, por ejemplo 1600. Entonces le agrego acá 1600 píxeles y acá la tabla voy a borrarlo porque ahora en modificador, cuando tenga 1000 píxeles, quiero que simplemente, acá también lo borro, tenga 1400. Vamos a verlo, ahí está. Por último, que tenga un margin top de unos 100 píxeles. Vamos a verlo, ahí está. Ahí está.
totalmente desde cero, usando HTML y CSS. Lo probamos, es en tamaño de PC. Si hacemos tamaño móvil, así, tamaño tablet y tamaño PC de esta manera. Bueno, esto sería todo el video. Les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y nada. Chao, chao.